¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos de un tema que, además de ser un tema apasionante, pues es un tema que impacta directamente en nuestros bolsillos, que es el tema de la reforma hacendaria y las implicaciones que tiene en el ciudadano. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el maestro Raúl Bolaños, quien es socio del despacho, del área legal del despacho PricewaterhouseCoopers y profesor de las materias Derecho Fiscal 1 y 2, Impuestos sobre la Renta, Derecho Procesal Fiscal, desde hace casi una veintena de años. Maestro, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi querido doctor. Yo le propongo, y les propongo a ustedes, que sin mayor preámbulo iniciamos de inmediato el diálogo ante la ley. Maestro, la primera pregunta es prácticamente obligada porque existe una confusión en el ciudadano. Normalmente se habla de miscelánea fiscal, se habla de reforma fiscal, de reforma hacendaria. ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Qué debe entender el ciudadano de a pie cuando nos hablan de estos términos? ¿Cómo no? Querido doctor, antes que nada, gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues efectivamente es una cuestión de juego de textos y contextos los que se dan en esta cuestión cuando se habla de materia fiscal, de materia tributaria, y a final de cuentas pues no son lo mismo. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de una reforma fiscal? Aquella que se da en un proceso legislativo. Cámara de Diputados como Cámara de Origen, Cámara de Senadores como Cámara Revisora, y luego la publicación en el Diario Oficial de la Federación previa promulgación del Presidente de la República. Y bueno, pues ahí tenemos ya las leyes fiscales año con año. Pueden cambiar, pueden no cambiar, etcétera. Lo que se refiere a la resolución miscelánea es aquel acto administrativo del Servicio de Administración Tributaria que, con base incluso en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emiten para interpretar de alguna manera en su ámbito de competencia esa legislación que emitió el Poder Legislativo. Y de reforma hacendaria pues también se habla mucho, pero a la fecha lamentablemente ninguno de los gobiernos en los últimos sexenios ha hecho nada al respecto, y la reforma hacendaria trasciende más allá de las leyes fiscales. Es una reforma que cambiaría incluso el paradigma y el sistema que tanto se ha prometido sexenio tras sexenio, sean los presidentes del partido que sea, lo han prometido y pues hasta la fecha no se ha dado absolutamente eso. O sea, para entender, la reforma hacendaria sería algo macro. Algo macro. Término, o sea, algo sistémico del tema recabación de impuestos. Una reforma a leyes hacendarias pues sería cambiar los criterios, las normas, y una miscelánea sería precisar esas normas o leyes que en el ámbito legislativo se transforman. Es correcto. Siendo también obligatorias estas interpretaciones. Es correcto, y esto derivado de los criterios de la 90ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterios aislados, pero que ahí están, en el sentido de esas cláusulas habilitantes que le denominan. Okay. ¿Y qué se quiere referir por cláusulas habilitantes? Es esa resolución miscelánea, esas reglas de carácter general que emite el SAT, pero que por disposición de ley, el propio legislador se remite a ellas como reglas de carácter general para cumplir ciertas obligaciones, como por ejemplo el de subir la contabilidad, que bueno, pues ahora sí se promete que entra en vigor a partir de enero de este año. Esperemos que así sea, si no hay algún cambio en los planes de la autoridad. Y bueno, remite específicamente a reglas de carácter general. Muy bien. Estas se denominan entonces cláusulas habilitantes y nos crean obligaciones. ¿Y pueden ir más allá de la ley? No deben ir más allá de la ley. El contexto siempre es, en primer lugar, la Constitución, como lo sabe mi querido Guillermo, y luego en segundo lugar la legislación federal y los tratados internacionales en el mismo ámbito, ¿no? Hay una pregunta que yo estoy seguro que buena parte del auditorio que nos está siguiendo se estará preguntando, que es: ¿y por qué tengo que pagar impuestos? No solamente por qué tengo que pagar impuestos, ¿por qué tengo que pagar impuestos cuando se nota o es evidente que pues hay deficiencia en el sistema educativo, hay deficiencia en el sistema de seguridad, hay deficiencia en muchos otros sectores que normalmente los impuestos ayudan a construir esto? ¿Por qué el ciudadano tiene que pagar impuestos? Bueno, es una muy buena pregunta que se han hecho a lo largo de los siglos diversos autores sí. Y día a día nos preguntamos todos nosotros, los ciudadanos de a pie. Y bueno, pues la necesidad es porque vivimos en una sociedad, somos animales gregarios
por instinto, por naturaleza, pero más allá de eso, sí necesitamos aportar y aportar para los demás. Recordemos que los impuestos no son contraprestaciones, es decir, no por lo que yo pague tengo que recibir a cambio algo inmediatamente. Eso es bueno. Pero sí lo vemos, a veces no tanto, pero en los servicios, en la educación, en la seguridad, y lo pongo no en entredicho en absoluto, pero sí derivado de las circunstancias que todos conocemos, pues bueno, suele suscitar suspicacias por lo menos. Pero bueno, hay una serie de cuestiones a las que el gobierno tiene que afrontar, hacer frente, y bueno, el gobierno no es generador de riqueza, la riqueza la generamos todos y cada uno de nosotros con nuestro trabajo. De ahí alguna parte tenemos que colaborar y el gobierno administrará para enfocarlo de la manera más adecuada posible en este sentido. Hay un punto importante de la reforma hacendaria que mencionabas, no solo es, siempre nos referimos al sujeto pasivo, es decir, nosotros, los contribuyentes, quienes tenemos la obligación y el derecho del fisco de recaudar, pero también en una reforma hacendaria hablaríamos de la responsabilidad del Estado, de la fiscalización hacia el Estado, que desafortunadamente no está del todo óptima en este caso, ¿no? Supondría que también el Estado tendría una obligación de saber administrar los recursos. Es correcto. Y eventualmente, sabemos que no es así, pero eventualmente el ciudadano podría reclamarle al Estado que no lo haga bien, ¿no? Es correcto, no solo que no haga bien la administración o la lleve a cabo la administración de los recursos, sino que los emplee de la manera más eficiente posible para cumplir con las obligaciones o la mayoría de las obligaciones, ¿no? Qué interesante. A mí me gustaría si nos puede ayudar a precisar cómo funciona este gran aparato tributario en México, porque debe ser un gran aparato que la verdad es que el ciudadano poco conocemos. Sabemos que tenemos que pagar impuestos, sabemos que de repente nos llega algún requerimiento si no lo hacemos o lo hacemos indebidamente. Sabemos que hay un aparato de justicia en el caso de quejas o reclamaciones, pero no queda muy claro cómo está constituido el sistema tributario mexicano. Correcto, sí, el sistema tributario federal mexicano realmente es muy simple en su estructura. A nivel federal es el Servicio de Administración Tributaria, quien nos va a través de sus distintos órganos a revisar, a fiscalizar. El famoso SAT. El famoso Servicio de Administración Tributaria, el SAT, efectivamente, mi estimado Guillermo. Tiene tres esencialmente órganos que afectan directamente al contribuyente, no los únicos. El de fiscalización, el que va a revisar que estemos haciendo lo adecuado. El de recaudación, el que nos va a cobrar. Si tengo alguna duda, alguna aclaración, alguna cuestión, incluso de incompatibilidad de lo que me solicita el fisco y lo quiero impugnar en una primera instancia, estaría en la parte jurídica del propio SAT. En materia de comercio exterior y otros órganos también existe. Pero bueno, es en esencia esta autoridad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudadora y controladora de los impuestos. Claro, ella lo recauda, pero todo esto se va a la tesorería de la Federación y de ahí al erario. La otra parte, bueno, pues el legislador, como ya lo comentábamos previamente, que es el que hace las leyes, y el Poder Judicial toral relevante es el que va a dirimir las controversias que hay entre los contribuyentes y el Servicio de Administración Tributaria, en su caso el SAT, o cualquier organismo fiscal autónomo, Seguro Social, Infonavit, y va a definir si alguien tiene la razón, es decir, el contribuyente, o si bien lo tiene el SAT, y en todo caso terminar con la controversia respectiva, ¿no? Claro, porque entiendo que Infonavit e IMSS de alguna u otra manera participan también con la contribución, ¿no? Exactamente. Como autoridades fiscales autónomas, efectivamente. ¿Y qué significa esto? Pues algo muy sencillo, que tienen el derecho de hacer el cobro coactivo de los créditos fiscales a su cargo. En el caso del Seguro Social, todas las aportaciones de seguridad social en general. En el caso del Infonavit, las aportaciones que hace el patrón para efecto de la vivienda, etcétera, ¿no? Y usted hablaba del tema federal. ¿También los estados, los municipios pueden cobrar algún tipo de impuestos? Claro, de hecho tienen el derecho constitucional de poder cobrar impuestos. Sí. Evidentemente un municipio o una entidad federativa no puede cobrar impuestos sobre la renta como tal. Pues hay impuestos para unos y para otros. Exactamente, son esferas federales y esferas estatales o incluso municipales. Por ejemplo, el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto eminentemente municipal. El impuesto sobre nóminas es un impuesto eminentemente estatal. Y hay muchos más, ¿no? Pero a guisa de ejemplo,
El predial, que sería el más socorrido, lamentablemente hay municipios a lo largo y ancho de nuestra república, o delegaciones, en su caso en el Distrito Federal, que no hay municipios, en que verdaderamente no hay el cobro que debiera hacerse respecto del impuesto predial. Claro, esto nos lleva a preguntarnos si realmente todo este gran aparato a nivel municipal, a nivel federal, en el caso del IMSS, oímos que el IMSS está quebrado y con la cantidad de recursos, cada trabajador que se da de alta, pues hay una aportación. Claro. En el caso de Infonavit, ¿resulta un sistema eficiente? Sé que es una pregunta difícil, pero... pero no, muy buen punto y muy buena pregunta. Ese cuestionamiento, más allá de ser una cuestión opinable, considero que sí hay un sustento bastante razonable de decir varias cuestiones. La primera de ellas es una burocracia enorme. Enorme. Claro. Segundo lugar, claro que son derechos de los trabajadores, pero a final de cuentas, bien importante, hay una cuestión que son todo lo de las pensiones. Hay un monto muy importante de las pensiones de los trabajadores del Seguro Social, que no de quienes estamos afiliados, en su caso, al Seguro Social, que bueno, pues todos esos burócratas pues tienen sus derechos y se les paga una pensión, claro. Que por cierto es muy reducido el periodo para jubilarse de las dependencias del gobierno en general, no es la excepción del Seguro Social, o en su caso hace muchos años todavía la ahora extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que se andaban jubilando por ahí de los 40 y tantos años, una barbaridad. Y bueno, cuando están en plenitud todavía las personas, y pues no hay dinero público menos privado que alcance para afrontar esto. Desgraciadamente por eso instituciones tan importantes, tan relevantes para la vida nacional, para la salud, entre otras cuestiones, como el Seguro Social, pues andan pataleando y andan haciendo milagros para no caer en esa quiebra técnica, ¿no? Sí, ahí yo le pasé la pregunta en ese sentido, ¿no? Que oímos que el Seguro Social está quebrado y dice uno, bueno, pues si todos los trabajadores aportan, oímos que las finanzas públicas están mal y decimos, bueno, todos los que generamos riqueza y pagamos impuestos, y no es un impuesto barato, ¿no? No, claro. No estamos hablando aquí de cuestiones incluso de corrupción, ¿eh? No, si la hay es otra cuestión aparte, pero aquí considero que más bien es un inadecuado manejo administrativo y una carga social muy grande del gobierno en la cuestión de pensiones, que pues por más que se aporte, pues el gasto va incrementándose, claro. Y pues es una bola de nieve muy preocupante. Inclusive desde hacer la misma declaración de impuestos, que aunque dicen que es muy fácil, es que es casi imposible, ¿no? Es un arcano que solo los especialistas en la materia tienen la posibilidad de definir adecuadamente. Claro. Sí, no es cierto que una persona común, un comerciante, un empresario, un profesor, etcétera, pueda sentarse y hacer su declaración así de sencillo, como entiendo que por ejemplo en el sistema tributario americano. Es correcto. Prácticamente cualquier persona se sienta, hace sus cuentas y bueno, y sabe lo que entera al fisco. Si no le parece al fisco, tendrá la consecuente revisión. Pero aquí en México el sistema es sumamente complicado. Por eso es lo urgente de una reforma hacendaria, ¿no? Es la parte clave. Claro. Profesor, yo le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando tratemos algunos temas ya pormenores que la gente está preocupando, este tema que usted ya adelantaba de la contabilidad electrónica, o el otro tema de las deducciones, claro, para personas físicas. Si le parece bien, no se vayan. Como ven, estamos platicando un tema muy interesante que es la reforma hacendaria y las implicaciones en el ciudadano. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma hacendaria y sus implicaciones con el ciudadano, y nos acompaña en el estudio un auténtico especialista en la materia. Él es el maestro Raúl Bolaños Vital, el cual es socio del área legal del despacho PricewaterhouseCoopers, y a quien le agradecemos mucho que nos esté acompañando en este programa. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ustedes lo ven ahí en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien también lo pueden hacer en nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, observen bien, todo ello está en mayúscula,
o a través de los canales de comunicación del Poder Judicial en @canal judicial, la cuenta de Twitter, o facebook.com/canal judicial en la cuenta de Facebook, donde con gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios, sugerencias sobre los contenidos de este programa. Bueno, maestro, ya pusimos en perspectiva aspectos generales de lo que implica las diferencias entre la miscelánea, la reforma a la ley, la reforma hacendaria. Hablamos de un poco del pago de impuestos y lo que implica del sistema tributario y si era eficiente o no. Y ahora me gustaría detenerme en dos temas muy particulares que creo que a buena parte de nuestro auditorio le tendrán preocupados, como a muchísimos ciudadanos en México, ¿no? El primero de ellos, en el cual me quiero centrar, es este tema sobre las deducciones a personas físicas, ¿no? Antes, una persona, bueno, pues trabajaba, pagaba impuestos o entraba impuestos y había algo que se llamaban deducciones. ¿Qué es una deducción? Correcto, la deducción es la disminución en la base de lo que se va a pagar para efecto de que, bueno, esta sea lo más proporcional posible. Es decir, yo tengo un ingreso de 100, por decir un ejemplo, bueno, y también tengo derecho, por disposición de ley, a hacer una serie de deducciones, es decir, reducciones de esa base para que el neto que resulte, pues bueno, vaya yo a determinar, conforme a la tarifa correspondiente, la parte del impuesto sobre la renta que me corresponde. Entonces son importantes porque en el caso de personas físicas y específicamente tratándolo, bueno, hay, aparte de las deducciones conforme a la actividad que uno se dedique, recordemos que en el caso de personas físicas estamos dentro de lo que se conoce como el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, y hay distintos capítulos, ¿no? Hay el capítulo por salarios, hay el capítulo por honorarios, por actividad empresarial, por recepción de otro tipo de ingresos como pueden ser intereses, adquisición de inmuebles, enajenación de inmuebles y así un sinfín, ¿no? Y bueno, también hay unas deducciones que se reconocen como personas físicas, que son las famosas deducciones personales. Ejemplo de ellas, los gastos médicos, por médicos dentales, pues quienes tenemos miopía, pues el oculista, etcétera, los anteojos, la cuestión de medicamentos bajo ciertos requisitos, lamentablemente pues algo que es una realidad, que son los gastos funerarios, los donativos que también realicemos en un momento determinado a aquellas personas autorizadas para recibirlos, a grandes rasgos. El problema ahora es que se nos limitan los gastos personales. Digamos que hay varios tipos de gastos personales. Por ejemplo, subsiste todavía la posibilidad de deducir desde prácticamente el kinder hasta la preparatoria, si tenemos a nuestros hijos en escuelas de paga, la colegiatura, que yo creo que es algo muy justo, porque, bueno, a través de nuestros impuestos, aunque no son prestaciones, nosotros aportamos algo que se va a educación. Es correcto. Sin embargo, aquellas personas que tenemos hijos en edad escolar y que nuestra decisión y voluntad optamos mejor por las escuelas particulares en las cuales se paga una mensualidad, una colegiatura, pues bueno, que esta pueda ser deducible. Es un punto muy viable que ya tiene algunos años, es vigente y sigue como tal, no hay excepción ni reducción en la tasa. Donde está el problema ahora es en la reducción de gastos médicos. Permítaseme hacer una precisión. No conozco, yo creo que en el mundo debe de haber una persona que haga estrategias fiscales para reducir su base tributaria con base en la salud. Claro. Bueno, a lo mejor un hipocondríaco, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cosas exageradas que ya estarían fuera del contexto general. Entonces, nadie se va a operar pensando, a lo mejor las personas que son muy dadas a hacerse cirugías plásticas para arreglarse desperfectos, pues bueno, en un momento determinado lo hagan, pero no lo hacen ni siquiera con el fin tributario. O sea, lo que menos le va a importar es el fin tributario, es por cuestión de vanidad, etcétera. Pero en otro tipo lamentablemente, de enfermedades que todos estamos expuestos a ellos, o operaciones de emergencia, accidentes, lamentablemente, etcétera, no todas las personas tienen seguros de gastos médicos mayores, o los tienen limitados. Entonces puede haber gastos muy importantes
quienes hemos padecido, ya sea a título personal o de conocidos, parientes, etcétera, que han tenido este tipo de intervenciones, no son baratas. Claro. Y entonces, pues bueno, habrá quien tenga la fortuna de acudir a los servicios del Seguro Social o de otras dependencias del Estado y no sea tan oneroso el gasto. Algo de todo modo se va a tener que gastar. Claro. Pero en los casos de instituciones privadas, hospitalarias, los costos son altísimos, superlativos. altísimos. Entonces, limitar y específicamente lo terrible para esta declaración que vamos a presentar a más tardar el 30 de abril de 2015, que se refiere al ejercicio fiscal que transcurrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, está limitado, curioso, más o menos, son 4 salarios mínimos del área geográfica que nos corresponda. Recordemos que hay 2 áreas geográficas, la A y la B. Estamos hablando más o menos de sobre el orden de 98,000 pesos como tope. Puede ser mucho, puede ser poco, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que en un momento determinado que se limite es terrible. Ahora bien, la limitante ojalá quedara en los 98,000 pesos, no. Dice la disposición de la ley del impuesto sobre la renta, o el 10% de tu sueldo, lo que resulte menor. Es decir, si yo gano 500,000 pesos al año, el 10% son 50,000 pesos. Oye, yo gasté 90,000 pesos. ¿Podría ser deducible? No. ¿Por qué? Porque si bien no excede los 4 veces salario mínimo, pero sí el 10% de tu ingreso gravable es lo que va a significar tu máximo de deducción. Entonces, ahí serían 42,000 pesos en el ejemplo que estoy poniendo, sin deducir, porque tengo tope hasta 50,000 pesos, en mi caso. Entonces, lo que resulte menor, lo cual, insisto, desde mi punto de vista, considero que es un gravísimo error, porque no hay persona, reitero, que haga estrategias fiscales a base de su salud. Como claro. mencionaba, ¿no? Esto tiene un impacto terrible, ¿no? Sí. Porque no estamos hablando de cualquier otro gasto superfluo, ¿no? No, efectivamente. Fundamentalmente estamos hablando de salud. Y a mí me gustaría saber cómo el Estado puede responder para dar una cobertura a toda la gente que existe y que el Estado no puede darla, ¿no? En términos de seguridad social, en términos de salud, ¿no? Mi querido Guillermo, es una realidad lo que precisas. O sea, no hay capacidad del gobierno para afrontar a los servicios de salud en términos generales. Ya no, digamos, una epidemia, ¿no? O alguna otra cosa general. Pero bueno, lo que sí es relevante es que me limites la capacidad de poder hacer esas deducciones cuando verdaderamente, insisto, un dolor de muelas, eso se presenta, una endodoncia, efectivamente, eso se presenta, y no es porque uno esté pensando cuando trae una muela picada y con el dolor inaudito que eso causa, el ver si es deducible o no. Por la contrapartida, además, es ridícula, que hay otro caso aquí. Bueno, si queremos fiscalizar, entre más documentos que yo tenga que sean deducibles, que le pida yo a los médicos, puede haber mayor control hacia los médicos, claro, o sea, no limitándolos. Creo que es muy perversa la posición de limitar ese de los gastos. Y además, si yo quiero hacer deducibles esos gastos, ya sin hablar de la limitante que hemos comentado, pues también yo tengo que hacerlo a través de tarjeta de crédito, claro, de tarjeta de débito o de cheque, a menos que uno sea muy buen amigo del médico o sumamente confiable para el médico, pues difícilmente le va a aceptar un cheque. La tarjeta de débito, pues a lo mejor no sea tanto problema, pues si hablamos de una tarjeta de crédito, pues bueno, nos hemos topado con comentarios de distintas personas que dicen que bueno, pues ya los médicos, si tienen toda la razón, pues cobran la comisión adicional de lo que le va a cobrar el banco para no perder ellos, ¿no? Entonces, pero también hay una perversidad, porque ¿quién quita no vaya a ver el negociante de que, bueno, pues en lo que está atendiendo a la señora, qué sé yo, al hijo, pues vaya a negociar de que le haga una reducción a la tarifa al médico? Claro. Insisto, esto es perverso, pero bueno, para efecto de que pues tú no vas a pagar, tú no vas a declarar esto, yo te lo voy a pagar en efectivo, pues entonces, pero bájame el monto de tus honorarios, claro, ¿no? Digo, puede darse ese tipo de situaciones, no es lo correcto, no es lo idóneo, pero bueno, si nosotros tuviéramos un control como gobierno, no tú y yo, no los ciudadanos de a pie, para, en vez, las deducciones que sean, no importando el monto. ¿Por qué?
siempre y cuando tú me demuestres con unos comprobantes, y ahora hay todo lo electrónico, etcétera, que tú los tienes y los vas a hacer deducibles, pues yo me puedo voltear a fiscalizar a esas personas que te dieron esos comprobantes para ver si efectivamente están declarando lo que deben de declarar, ¿no? Y creo que es más adecuado un círculo y es más virtuoso de esa naturaleza que el empezar a frenar, y sobre todo en una cosa tan delicada como es la salud. Esto es porque mucha gente pide devolución, ¿no? Exactamente. Al final, ya una vez que presenta su declaración, piden la devolución, y me imagino que el Estado dirá, pues acá ahí tenía una cantidad importante de dinero a devolver, que en muchas ocasiones no la acaban devolviendo. Es correcto. Y le quisieron, en términos coloquiales, como que cerrar la llave, pero cerrar la llave a algo que no le debían de cerrar la llave. Mejor que busquen otras alternativas. Coincido contigo. Esto es, desde mi punto de vista, un error considerable de parte de quienes administran la parte tributaria en poner este tipo de limitantes absurdas. Sí, pero y el otro tema de las personas morales, ¿qué restricciones les pusieron a las personas morales? Sí, o cómo el sistema aumenta el número de contribuyentes, ¿no? Que esto son los dos temas, porque una persona física que va y se atiende médicamente, pues no es lo mismo que a lo mejor una empresa gigantesca que factura miles y a las cuales se les autorizan un montón de deducciones. Que ya están limitadas, déjame decir, también a partir de la reforma 2014 hubo una andanada de amparos al respecto, que ya algunos de ellos en primera instancia se han resuelto, y ahora comento cómo se han resuelto, insisto, ante juez de distrito todavía no resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero va en el sentido, por ejemplo, también a las empresas las impactaron, no sé si más o menos proporcionalmente hablando, comparativamente hablando, que a las personas físicas, pero, por ejemplo, hay muchos tipos de ingresos que no son gravados para los trabajadores de las empresas. Esos serán deducibles. Recordemos que esos son derechos de los trabajadores y que en principio no se pueden limitar. Muchos de esos son por contrato colectivo, si no es que contrato ley. Y entonces, pues bueno, para cambiar estas fórmulas suena complicado. El punto es que los ingresos que sean exentos para los trabajadores, se establece para las empresas una reducción prácticamente de la mitad de ese gasto. ¿Por qué? Porque si no es grabado para el trabajador, porque tú vas a tener el beneficio del 100% de la deducción. Como el caso de los vales de despensa. Como ¿no? Exactamente, oye, pero espérame, no es que yo quiera, o está haciendo mi planeación o mi estrategia a base de reducir, o de pagar, perdón, esos ingresos que son exentos. Hay una serie de contratos, hay unos derechos de los trabajadores, y entonces sobre esa base yo me tengo que guiar. La otra sí, correcto, ya no tendré esos ingresos exentos, ya quiero verme sentado junto con un líder sindical para platicar que te voy a quitar los derechos de los no sé cuántos trabajadores. Desde luego. Claro. Y entonces pues ya los afecté. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial, primera instancia, jueces de distrito, ha habido resoluciones de todo, pero ya hay varias en las que han declarado inconstitucional esta ley con esta reducción en impuestos sobre la renta específicamente, porque pues sencillamente no es algo que haga más proporcional el tributo, el gasto ahí está. Claro. Otra cuestión también, se elimina, en algunos casos, ahí se elimina la posibilidad de que tú descuentes el seguro social, la cuota que pagas, por cuenta de tu trabajador. Hay varias empresas, incluso por contrato ley, no solo por contrato colectivo, que se establece esa obligación para los empleadores. Claro. Entonces, el trabajador se exime de pagar lo que le corresponde de seguro social, pero lo absorbe y lo paga la empresa. Entonces, se le ocurre en la reforma fiscal al legislador aprobar de que esas cuotas tampoco son deducibles, cuando, por Dios santo, yo no hice la estrategia ni busqué la finalidad de la deducción, porque es un gasto, o sea, tengo que erogarlo necesariamente, y ahora me limitas a esto. Afortunadamente ya ha habido varios jueces de distrito que han concedido los amparos, insisto, falta ver qué dice en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto verdaderamente es desproporcional y no tiene ninguna finalidad que podamos decir que grava o que van a incrementar más bien los ingresos del erario. Claro. Y algo que mencionabas muy interesante, bueno, es que seguimos sin cambiar
la base de los contribuyentes cautivos, llamémosles personas morales, empresas, pero no solo empresas, también hay otro tipo de personas morales que también tributan. Y por otro lado tenemos a las personas físicas. Entonces, en estos dos casos, en estos dos ámbitos, bueno, están cautivos y me pagan impuestos. ¿Cuándo vamos a verdaderamente ampliar la base? Eso sería parte de una reforma hacendaria, no de una reforma fiscal. Hay intentos, si me permiten, desde mi muy personal punto de vista, muy tibios. Uno de ellos, los famosos RIF, régimen de incorporación fiscal, lo que antes eran repecos, régimen de pequeños contribuyentes, ahora se reduce el monto de los ingresos al año de personas que están en la informalidad y que tienen ciertos incentivos para incorporarse. Considero tibia la disposición porque no veo realmente con claridad que vaya a incrementarse la base tributaria respecto a estas personas. Hay muchos anuncios en los medios de comunicación. Hay una campaña fuerte. Hay una campaña muy Hacienda, fuerte, ¿no? Claro. pero lo que se comenta en general en los corrillos, dentro de las autoridades fiscales, etcétera, es que no ha tenido el impacto que se esperaría en teoría que hubiera. ¿Por qué? Porque por más incentivos que haya, el primer año no pagar el 100% del impuesto sobre la renta, por ejemplo, es uno de ellos, pues bueno, también comparativamente las personas probablemente de manera equivocada, costo-beneficio, le siguen apostando y le seguirán apostando muchísimo mejor no pagar impuestos a la informalidad, lo cual no es correcto, lo cual es ilegal, ilícito, inconstitucional, yo diría, pero pues bueno, pues también hay una realidad desde luego. Que nos gana siempre, ¿no? Y dicho sea de paso, inequitativo con el resto de la sociedad. Inequitativo con el resto de la sociedad. Pero también es de entender, ¿no? Esta gente, cuando hace este costo-beneficio, y me gustaría platicar de un tema que no quiero dejar pasar, que es este asunto de la contabilidad electrónica, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué me meto si ahora voy a tener que facturar electrónicamente y a lo mejor ni siquiera sé usar una computadora? Es correcto, la realidad no es la Ciudad de México, y no es ciertos sectores de la Ciudad de México. Claro. Comentando sobre todo en provincia, verdaderamente hay personas que en pleno siglo XXI, difícil manejar una computadora, ya no digamos cuestiones de internet. Esto no debe ser justificante ni pretexto para no entrar en esta modernidad. Lo que sí es preocupante es que pretendamos que, como si fuéramos un país altamente tecnificado, en el que todo mundo tiene una computadora, una tableta electrónica e internet a la mano, pueda realizar tranquilamente la parte tributaria en sus obligaciones y en sus derechos. Eso no es cierto. Al día de hoy, que estamos en enero del 2015, esto no es cierto. Ahora bien, entonces además le metemos otro paquete que, bueno, hay una separación ahí, de acuerdo con la 7ª resolución miscelánea que estuvo vigente en diciembre, ya cambió, ahora está ahí una nueva resolución miscelánea vigente a partir del 2015, que fue publicada el 30 de diciembre, en el que, bueno, la obligatoriedad que ya venía del año pasado de subir la contabilidad electrónica al portal del SAT mediante reglas de carácter general que dicte el propio Servicio de Administración Tributaria, pues bueno, existe esta obligación que empezará a partir de marzo, lo que genera abril. De aquellas personas, específicamente, conceptos generales estoy vertiendo en este sentido, vayan a tener ingresos superiores, ingresos superiores a 4 millones de pesos. Aquellas que no estén en este rango, bueno, pues se irán al 2016. Pero tarde que temprano el destino nos alcanza. Claro. El tiempo va a llegar en que todos estemos electrónicamente facturando, electrónicamente subiendo nuestra contabilidad al portal del SAT. Y bueno, lo digo como abogado, no lo digo como contador público ni como especialista en sistemas. De lo que me han hecho favor de explicarme de cómo se sube la contabilidad del catálogo de cuentas, etcétera, en lo personal, confieso, se me hace harto complicado. No, es muy complicado, complicadísimo. Y para una persona, imaginemos que una persona que tiene prestador de servicios, un profesor que vive de dar clases, etcétera, pues no solo es expedir los comprobantes electrónicos, ya previamente haberse ya estado de alta en el registro federal de contribuyentes, haber sacado la FIEL, la firma electrónica avanzada, tener su certificado que tiene vigencia de 4 años, cada 4 años tiene que ir a reactivarlo, por decirlo de alguna forma coloquial, y bueno, y expedir sus comprobantes, además subir la contabilidad, y aquí creo que es importante decirlo, el SAT ha dicho, y muy respetable, no lo dudo, que se ha gastado millones de dólares en invertir para que esté blindado ese portal,
y no haya el problema de hackeo. Claro. Si el Pentágono, si la NASA, claro, si instituciones de ese tamaño, de esa envergadura a nivel internacional han sido hackeados, con el debido respeto, pues a una persona que se dedica a esto profesionalmente, pónganle un reto de esos y además incentivenlo económicamente, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, para que lo haga, y por supuesto que lo va a hacer. A lo mejor la subida de la contabilidad va a ser difícil que se detecte, pero una vez estando en esa nube o en ese portal, algo tan etéreo como eso, pues bueno, yo creo que no es imposible que quienes se dedican a estos ilícitos sí puedan tener injerencia, y además tener acceso a una información que, bueno, si es de un ciudadano, persona física, común, etcétera, no sea relevante. Pero estamos hablando de empresas internacionales o grandes empresas mexicanas en que esa información solo le compete a la autoridad tributaria, pues sí estamos metiéndonos en un gran problema. No más allá de, ya no hablemos de violaciones al derecho a la intimidad. Claro. No hay un sistema 100% seguro, ¿no? En ninguna parte del mundo. Maestro, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos estos dos asuntos para ver qué se puede hacer. Sí. No se vayan, estamos platicando un tema muy interesante con un auténtico especialista en la materia. Hablamos de la reforma hacendaria y sus implicaciones en el ciudadano con el maestro Raúl Bolaños Vital. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de la reforma hacendaria y sus implicaciones con el ciudadano, con un experto en la materia. Él es el maestro Raúl Bolaños Vital, quien es socio del área legal del despacho PricewaterhouseCoopers, además profesor de las materias que tienen que ver con los tributos, como Derecho Fiscal 1 y 2, Derecho Procesal Fiscal, Impuestos sobre la Renta, a nivel licenciatura en las facultades de Derecho, en facultades de Económico Empresariales, en cursos de posgrado. O sea, no hay nadie mejor en México que nos pueda platicar de estos temas, ¿no? Ya hemos puesto en perspectiva cuál es el asunto de los impuestos. En el bloque pasado nos metimos a dos temas, creo yo, delicados, que tenían que ver con las deducciones de personas físicas, abordamos también temas de personas morales, y sobre este asunto de la contabilidad electrónica. Y para no dejarlo sin una conexión con el día a día del ciudadano, y estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio estará un poco más que indignado con este asunto, me gustaría preguntarle qué se puede hacer. O sea, ya tenemos que hacer una declaración en la cual nos van a castigar las deducciones, ya tenemos que hacer una declaración de manera electrónica. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Uno, y dos, ¿cómo podemos contravenir estas disposiciones ya en el ámbito judicial? Sí, muchas gracias, mi estimado Guillermo. Bueno, de que hay que cumplir, hay que cumplir. No hay peor cosa que violar la ley porque no me guste o porque no me parezca. Eso es algo que es una sinrazón. Ahora bien, debemos de cumplir a más tardar el 30 de abril como personas físicas. Las personas morales a más tardar el 31 de marzo. Deberán presentar su declaración. A partir de ahí tenemos los medios legales que nos da nuestra Constitución y la ley de la materia, la ley de amparo, tratándose de poder impugnar esto que nos parece violatorio de derechos humanos e irnos al amparo. A partir de que se presente la declaración del ejercicio, tendremos 15 días hábiles para acudir ante los jueces de distrito y ampararnos en contra de las personas físicas de las limitantes en las deducciones personales. Por ejemplo, hay quien estará interesado porque le parezca inconstitucional el incremento de la tasa máxima al 35%, pero ya antes estaba en el 30%, va al 32%, 34%, 35%, quien está ubicado en esos segmentos. Es viable, es posible, por supuesto. Esa parte la veo poco probable, pero bueno, pues ahí está. Pero la parte de las deducciones y las personas morales, ya desde el año pasado, considerando que las disposiciones, las reformas les conculcaban, les violaban sus derechos humanos, ya los empezaron a impugnar como disposiciones autoaplicativas, es decir, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia. ¿Y por qué las personas morales
alegaron violación a derechos humanos, porque conforme al criterio todavía de la 9ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, pasandito las reformas que se publicaron el 10 de junio de 2011, en la que ya se mete toda esta cuestión más detallada de los derechos humanos en nuestra Constitución, la Corte decidió que también los derechos humanos alcanzan necesariamente a las ficciones del derecho, a las personas morales, y por ende, pues entonces también pueden impugnar dichas violaciones a través de la materia de amparo. Entonces, lo que procede es ampararnos. Considero viable, considero que tiene elementos sustentables la posibilidad de esa impugnación, y consecuentemente que si lo declara inconstitucional el Poder Judicial, esperemos que así sea, los señores ministros así lo decidan, pues bueno, el efecto va a ser que yo en todo caso podré presentar una declaración complementaria derivado de esta sentencia y solicitar incluso la devolución de impuestos, lo cual no es un tema menor, porque además ya va a ser una resolución ejecutoria emitida por el Poder Judicial, e incluso con la posibilidad de, además de actualización, generar intereses a la misma tasa de recargos moratorios, tanto en personas físicas como en personas morales. Y si me permites, Guillermo, aquí en el bloque anterior me hablabas de la contabilidad electrónica, y bueno, pues creo que viene muy a cuento un tema que va en la contabilidad electrónica. Yo hablaba del derecho a la intimidad, y sí, desde mi punto de vista se viola. No hay un derecho fundamental o derecho humano en nuestra Constitución que diga derecho a la intimidad, pero sí concatenado en una serie de derechos podemos hablar de este derecho que en otros países sí se reconoce constitucionalmente. Y esto me recuerda un chiste, si me permites, ahí que me contaron alguna vez que viene como corolario a esta base. Estaban una mujer que profesaba la profesión más antigua del mundo, se va a confesar con el sacerdote, y bueno, ya estando en el confesionario le dice: padre, me acuso de que me dedico a la prostitución. El sacerdote le dice: hija mía, ¿qué ganas con ello? Inmediatamente ella le contesta: padre, vine a confesarme, no que me hiciera una auditoría, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, la idea de que nos hagan auditorías en materia de electrónica puede ser algo muy delicado, porque la contrapartida de subir la contabilidad electrónica es que la autoridad en cualquier momento también puede hacer revisiones electrónicas. Claro. Más allá de las visitas domiciliares o las revisiones de gabinete, etcétera, o los requerimientos en papel, puede llegar una revisión electrónica, y lo más grave de esto es que dentro de esa revisión electrónica, dentro del buzón tributario, que se debe tener ya como obligatorio, deberá de revisarse y podrá emitir una preliquidación. Claro, tendremos todas las garantías para defendernos electrónicamente, interponer el recurso de revocación electrónicamente, pero bueno, ya tenemos una preliquidación. Nunca nos enteramos cuándo la autoridad inició sus facultades de revisión, si cumplió con la regla general de los 12 meses para haberlo revisado, etcétera. Claro. Sin embargo, ahí va a estar ya contenido en el buzón tributario una preliquidación. Ni siquiera en las visitas domiciliarias hay preliquidaciones, claro. Hay determinación de diferencias, irregularidades que uno puede desvirtuar dentro de un determinado periodo. Si no lo hace con pruebas correspondientes, bueno, pues entonces ya vendrá el documento posteriormente de liquidación, pero no hay una o sea, te preamenazo, claro, te presupongo que me debes tanto y defiéndete. Entonces creo que esto es una cuestión muy delicada, y entonces también, en atención a lo que nos hace favor de preguntar ahora, mi estimado Guillermo, pues yo considero que también es viable el amparo. Se han interpuesto ya amparos desde agosto del año pasado contra la autoaplicatividad, pero todavía es tiempo en contra, ya sea de las reformas que entran en vigor a partir de 2015 a través de la Ley de Ingresos, o bien también contra el primer acto de aplicación. Hay que subir un catálogo de cuentas, claro. Para eso hay que consultar al contador público, claro, especialista en esto, y una vez subido el catálogo de cuentas, mes tras mes, estar subiendo la contabilidad. Es correcto. ¿Se puede impugnar esto? Sí. ¿Se puede solicitar el amparo? Sí. ¿Se puede solicitar la suspensión del acto para, en tanto que decida el Poder Judicial si es constitucional o no, pues yo no tenga que estar mes tras mes subiendo la contabilidad? Claro. Sí prepararla,
sí ordenarla electrónicamente como me lo establecen las disposiciones, pero no tenerla que estar subiendo. Claro. ¿Esto es adecuada una política, perdón que lo pregunte en estos términos, de terrorismo fiscal? Sí, intimida de tal suerte al cautivo para estar pues cumpliendo a rajatabla todas estas disposiciones con un pánico terrible de que me llegue una auditoría fiscal y eventualmente pues hasta temas de cárcel, ¿no? Sí, de hecho incluso bueno, ahora que lo sacas el tema de terrorista fiscal, hace muchos años, estoy hablando de los 80s, me acuerdo que había una caricatura de ahí que describía al terrorista árabe, al terrorista, al fedayín, que se conocían al terrorista del ejército de Irlanda, y al terrorista mexicano, ¿no? Todos los dos anteriores con una facha de matones, bien armados, apertrechados, con bombas, etcétera, y el terrorista mexicano era un señor de traje con un portafolio, y en ese entonces decía ser Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, hay distintos tipos de terroristas. La gente habla de terrorismo fiscal. El problema no es solo de percepciones. Con el tipo de reformas que estamos viendo, pues sí, la gente está molesta en términos generales, está indignada en términos generales, va a seguir cumpliendo, pero están estirando y estirando y estirando de tal manera que yo no creo que sea la manera más inteligente de recaudar. Una recaudación que todo el mundo la comenta que es la más fácil de todas, trae sus complicaciones que se pueden más o menos tratar de enderezar, en el sentido de, por ejemplo, la recaudación al gasto. Yo gasto y causo el impuesto al valor agregado. Claro. Es un tributo más fácil de recaudar, más simple y más sencillo. Todo el mundo gastamos. Claro, el problema es alimentos, el problema es otro tipo de Ahí se volvió político e inclusive ideológico. Pero recordemos que aunque no entró en vigor desde el Salinas de Gortari, ya los medicamentos traían un gravamen del 6% de IVA. A la mera hora, aún vigente la disposición, se echó marcha atrás por un decreto presidencial, pero a final de cuentas ya estaban grabados. Nada más que me queda claro, es un tema político, pero político que se ha politizado indebidamente, porque hay estudios al respecto. Desgraciadamente los deciles de la población más pobres, desgraciadamente, insisto, no tienen acceso a los medicamentos. Claro. Entonces, las personas que tienen acceso a esos medicamentos, cuando se les encarecen, de por sí no son baratos, pues bueno, representa un grave problema. Pero se supone que el Seguro Social, en términos generales, el ISSSTE, etcétera, esas dependencias tienen determinado stock o inventario de medicamentos para proveerlos. ¿Quién verdaderamente consume el medicamento más costoso? No digo que no haya excepciones, las personas con mayor poder adquisitivo. Entonces, si grabamos el IVA a los medicamentos y a ciertos alimentos, pues creo que podría ser mucho más benéfico y habría algo más de recaudación. Claro. Disminuir la tasa en impuestos sobre la renta y hacerlo más simple, más funcional. Estados Unidos es muy tecnificado, creo que está más tecnificado que nosotros. No piden nada de este tipo de contabilidades electrónicas, no piden que los recibos sean a través de contabilidad electrónico, no. Las personas que han ido a Estados Unidos, se les emite un ticket comprobante de la caja simple, uno lo guarda, si es de los deducibles, lo tiene archivado, y eso es lo que va a ir deduciendo de sus impuestos. Y claro, en caso de una revisión, pues tiene que estar ese documento ahí, claro, porque si no hay un problema. Pero nosotros parece que desde el punto de vista tributario, desde la autoridad, pareciéramos ciudadanos americanos, ¿no? Lamentablemente no hay el poder adquisitivo tampoco de ese nivel. ¿Cuál es el principal reto en materia tributaria? O los principales retos. De los principales, ojalá y la reforma hacendaria. Veo difícil que en este sexenio volvamos a tocar algo relativo a la materia fiscal, ya no a la hacendaria. Pero es un tema que cada vez se hace más necesario. Y a reformas de estas magnitudes yo creo que ya no se tocarán, ni menos ahora en un año electoral, ¿no? Lamentablemente en 2015 ya, y en lo que resta del sexenio lo veo muy complicado. Hay otros temas en la agenda nacional que se deben de cumplir y de resolver. O sea, se le dieron a muchos temas muy importantes, sin lugar a dudas. Exacto. Pero este era también un asunto importantísimo. Un tema que si se le hubiera dado el cauce correspondiente, el adecuado, creo que estaremos platicando de otras cuestiones. Claro. La otra cuestión, el Poder Judicial. Un querido maestro
mío de la Universidad Panamericana, el doctor Rodolfo Vigo, dice que este es el siglo de los jueces, y coincido con él. ¿Por qué es el siglo de los jueces? Porque lo que diriman los jueces es la última palabra, ¿no? Claro. Y cada vez toma más fuerza esas decisiones. Ojalá medie un adecuado entendimiento y razón para hacer una resolución. Muy simple a lo mejor lo que estoy diciendo, la reforma hacendaria, insisto, difícilmente se va a dar, pero la parte judicial va a ser toral. Y ojalá en el ámbito administrativo la autoridad llegue a modificar sus criterios y llegue a ser un poco más razonable. Me queda claro que su obligación es recaudar, pero no ahorcar a los contribuyentes. Claro. Maestro, desafortunadamente el tiempo es muy ingrato, se me quedan muchas preguntas en el tintero que creo que nos darán pie para que podamos invitarlo nuevamente. Y se me quedó el tema de Procuraduría del Contribuyente, el tema del tribunal, antes llamado Tribunal Fiscal. Me hubiera gustado entrar más a temas de Poder Judicial, pero bueno, pues ni modo, ya quedará habilitada la próxima, una próxima ocasión para ver si nos acepta una nueva invitación. Con todo gusto. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley y les agradecemos mucho su presencia. Nos veremos pronto.